La ciudad de Panamá es un lugar que te da la bienvenida con muchos rascacielos de cristal y una arquitectura moderna una vez que tomas un taxi desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Aire suave y olor a mar, edificios relucientes y calles anchas, esas son las primeras impresiones de esta ciudad dinámica que conecta dos continentes. Esta ciudad fue construida en el año 1519 y fue la primera colonia española en la costa del Pacífico. El primer lugar al que fuimos fue el Parque Paitía. Estaba a poca distancia de nuestro hotel y estaba casi vacío. Este parque tiene una bonita vista de los rascacielos y el panorama de la ciudad. Junto a ella encontramos un pequeño lugar con parque infantil y parque para perros, donde puedes sentarte, descansar y probar helados locales. Explorar la ciudad de Panamá no estaría completo sin una visita al Casco Viejo. Es un barrio encantador con calles estrechas y arquitectura de influencia española, italiana y francesa del siglo XIX. Ahí puede encontrar muchos restaurantes, tiendas de recuerdos y bares con música en vivo. Las opciones de restaurantes en el Casco Viejo son realmente muchas, desde cocina argentina y europea hasta comida local. El lugar más obvio y mundialmente famoso para visitar en la ciudad de Panamá es el Canal de Panamá. La construcción del Canal de Panamá fue una de las mayores hazañas de ingeniería en la historia del mundo, una historia épica de ingenio y coraje. Inició en 1904 y finalmente se completó en 1914 y amplió su capacidad en 2016. La mejor plataforma terrestre desde donde se puede ver el Canal de Panamá en funcionamiento es el Centro de Visitantes de Miraflores, que se encuentra a unos 15 minutos en automóvil del centro de la ciudad. La longitud del canal es de aproximadamente 48 millas y se tarda de 8 a 10 horas en cruzarlo. El número promedio de barcos que pasan por el canal diariamente es de 40. El peaje por TEU, unidad equivalente a un contenedor de 20 pies, es de $72 para los barcos que lo atraviesan. Los buques portacontenedores pueden transportar hasta 15.000 TEU, lo que significa que la factura de un solo barco podría alcanzar cientos de miles de dólares. No es de extrañar que hoy en día el Canal de Panamá sea una de las vías fluviales más transitadas del mundo, que representa el 5% del comercio mundial. El Puente de las Américas es quizás el proyecto de obra pública más importante de la historia. Hecho de acero y hormigón armado, el puente tiene 5.425 pies de largo y en marea alta el espacio libre es de 201 pies, lo que permite que los barcos que cruzan el canal pasen sin problemas. Se gastaron $20 millones para construir este puente, reemplazó a los más pequeños y aumentó considerablemente el recorrido y la capacidad por carretera sobre el canal. El Puente de las Américas no solo conecta la capital con el resto de Panamá, sino que también une Centro y Sudamérica. El puente no solo es útil, es hermoso y totalmente digno de ver. El sendero de 13.4 kilómetros de largo se extendía directamente hacia el Pacífico, que ofrece vistas panorámicas y un montón de actividades. La calzada de Amador se convirtió hoy en uno de los principales puntos turísticos de la ciudad de Panamá. Nosotros disfrutamos de un clima excelente, una hermosa puesta del sol y unas vistas impresionantes de la ciudad de Panamá desde la calzada de Amador. Este lugar ofrece vistas del Casco Viejo, el centro de la ciudad de Panamá, el Puente Américas y los barcos que esperan el tránsito por el canal.
Nombrado en honor al primer presidente de Panamá, Manuel Amador Guerrero, este sendero fue construido para unir el continente y 4 islas pequeñas, Naos, Culebra, Perico y Flamenco. Ahora este lugar está súper popular entre caminantes, corredores y ciclistas. En la calzada de Amador puede encontrar un puerto de cruceros, marina, centro de conferencias, hoteles, restaurantes, museos y tienda de duty free. El lugar obligatorio para tomar fotos con letras de Panamá también se puede encontrar ahí mismo en Marina de Flamenco. Otro lugar donde puedes encontrar letras grandes de Panamá es Mirador del Pacífico. Este es un gran parque que es perfecto para caminar, especialmente por la noche, disfrutando de las luces de la ciudad con reflejos en el agua y escuchando las melodías locales. También es un gran lugar para probar algunos bocadillos locales de la calle y comprar algunos recuerdos. Caminar por el Mirador del Pacífico nos condujo al mercado de mariscos con gran variedad de mariscos para probar y rica cerveza panameña. El último, pero no menos importante, es un lugar muy especial, el restaurante de comida local de Panamá, Diablicos. Es mejor reservar este lugar con anticipación porque es muy popular entre los huéspedes de la ciudad. Diablicos ofrece una gran variedad de comida auténtica de Panamá, decoraciones tradicionales y un espectáculo increíble con música en vivo. Este es el lugar donde se puede ver el espectáculo de danza típica panameña, el punto panameño y cumbia choriana. Diablicos es un lugar con excelente comida y un ambiente inolvidable, donde pueden hacerte sentir no solo como un cliente más, sino como parte de una familia.